el horizonte temprano, el horizonte medio, el horizonte tardío y los periodos intermedios, intermedio temprano, intermedio tardío. Los horizontes son de desarrollo panperuano, es decir, una misma expresión cultural dominante en todo el país, mientras que los periodos intermedios son de desarrollo regional, es decir, muy bien, entonces vamos a ver si podemos compartir las imágenes. Creo que también sufrimos un poco, ¿no?, del tema de la lentitud en Internet, ¿no? La señal no está buena. A ver, entonces vamos a ver acá. Y aquí vamos a tener el primer cuadro. Estoy haciendo esto para que ustedes lo vean y podamos iniciar la clase. Ya les hablé de horizonte, ya les hablé de periodo intermedio, ¿ya? Es así como lo define John Rope, aunque cabe señalar que Lumbreras tiene otra interpretación. También la habíamos hablado, la habíamos conversado. Comúnmente se aplica la de John Rope, pero Lumbreras también tiene su propia visión de el desarrollo de las altas culturas, aunque en algunos casos coinciden. John Rope y Lumbreras en algunos casos coinciden, en otros no. Bien, entonces una vez que compartamos pantallas, chicos, vamos compartiendo pantalla. Bien, dice periodo formativo temprano. La primera, el primer desarrollo cultural de las precolombinas también se les llama pre-incas. Aunque mucho cuidado, cuando hablamos de este enfoque no podemos hablar de pre-incas, podemos hablar de andinas. Si hablamos de incas, tenemos que hacer hincapié en que se trata solamente del Perú. Y si decimos prehispánicas, de igual manera. Se trata de culturales anteriores a la presidencial, ¿ya? Entonces esto queda ya zanjado. Está por lo demás señalar que se trata de altas culturas andinas previas al contacto con Occidente a través de la conquista española. Bien, periodo formativo horizonte temprano. Bien, vamos acá. Entonces, esto, ¿y qué decimos? A ver. Entonces, vamos nosotros a ver acá. Muy bien. Y bajamos acá. Y vamos a ver primero, acá, el formativo u horizonte temprano. Ya les dijimos que eran tres, ¿ya? Temprano, medio y tardío. Siempre en historia, lo temprano es lo más remoto, lo más antiguo, lo que se tiene que estudiar primero. Globular, monocroma, tardío es lo más reciente. Estudio después. Bueno, algunas. Y a veces enseñaban Roma y al final nos enseñaban los sumerios y los acadios. Y eso no está bien, porque no podemos sortear de esa manera en historia.
podemos sortear quienes exponen, o ya previamente se dice quiénes deben exponer, pero guardar la secuencia, porque eso termina confundiendo y siendo inapropiado, ¿ya? Inapropiado. Bien, entonces, por eso es que así hubiera la oportunidad de llevar esto por exposición. No lo hacemos nosotros porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Incluso desarrollamos la clase y los invito a participar. Bien, entonces, sin más vuelta que darle, vamos a estudiar el primer horizonte, ¿ya? Luego se estudia el primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es el intermedio temprano, ¿ya? El periodo intermedio temprano, ese es posterior a este, que es el primero, ¿ya? Nosotros también hemos visto cuando habíamos estado antes de entrar a este tema, o creo que ya estando aquí, ¿no? Y también lo habíamos hecho antes de entrar al tema de la plataforma virtual en la que estamos en el Zoom enseñando. Bueno, no es una plataforma, es una vía, ¿no? Plataforma virtual la que tiene el ministerio. Bien, pero tenemos una programación y en este caso ya habíamos tratado las culturas del formativo, de un formativo previo, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar de el periodo formativo u horizonte temprano. Ya, hablamos del formativo previo o pre-Chavín, ya, y ahora vamos a hablar de el formativo, eh, el formativo propio, el Chavín y el Paracas. Bien, está bueno hablar de estas culturas y empezamos. Dice, periodo formativo horizonte temprano, sucede de 1800 antes de Cristo al 200 también antes de Cristo. Estamos hablando de una cultura muy añeja, estamos hablando de casi 2000 años antes, ¿ya? Casi 2000 años antes. Bien, si hablamos de eh, hablamos de Boca de los Reyes o de los Cupisniques, estamos hablando de periodos pre-Chavín y Chavín. Entonces, vamos a Chavín en sí. Bien, Chavín, el horizonte formativo o horizonte temprano. Horizonte formativo es como le llama Lumbreras, mientras que el horizonte temprano le llama John Rope. Bien. Chavín y Paracas, tenemos a dos culturas en este primer horizonte. Ubicación de la cultura Chavín, se ubicó a orillas del río Mosna, ¿ya? Del río Mosna en Ancash, ¿ya? Se originó a orillas del río Mosna en Ancash, en la región sierra, ¿ya? En la sierra de Ancash, porque Ancash también de costa. La ciudad de Chimbote se encuentra en la costa de Ancash, mientras que Huaraz, su capital, en la sierra. Bien, pero y de la, bueno, no estamos hablando de Huaraz, Ancash, esa es su ubicación. Concretamente, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, Ancash. ¿Ya? Ya no se preocupen, ya les mandaré un trabajito, pero quiero hacer hincapié en esto, ¿ya? A ver, si quiero su opinión. Este tema no va a entrar al examen. Este tema de hoy entra para el... ¿Está entendido? Muy bien. A ver, ¿una opinión? ¿Alguna opinión? Profe, ¿puede explicar de vuelta? No escuché, profe, porque está entrecortado.
Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver esto. Dije que el tema que vamos a tratar hoy, ya no viene en el examen, ya va a venir en el examen del próximo bimestre. ¿Está bien? Ah, ya, profe, ya. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de Chavín, orillas del río Mosna, Ancash, donde en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Bien, ¿en qué se basó la economía de la cultura chavín? La primera gran cultura del antiguo Perú, la primera formación estatal propiamente dicha en el espacio de los Andes centrales, específicamente el Perú. Ahí tenemos a Chavín, orillas del río Mosna, Ancash. La actividad que va a desarrollar es la artesanía y la agricultura. Podemos decir que la base de la economía chavín fue la agricultura, pero también estuvo acompañada por la artesanía. Es una jefatura teocrática. ¿Qué quiere decir un estado teocrático? Gobernado por la casta sacerdotal. Una casta sacerdotal gobernante. Una sociedad estratificada, gobernados y diferenciada en sus roles y también en sus privilegios. Luego tenemos una religión politeísta, con seres antropomorfos. Una de las características de cultura sus antropomorfas. Vamos a seres antropomorfos. Bueno, acá está como antropomorfos. Quiero hacer una explicación. Dios con forma humana, pero en el caso de Chavín hay una suerte de dualidad. ¿Por qué? Porque está el felino, el ave rapaz o el águila, el reptil, la serpiente. Es una cultura panteísta. Ya quiero hacer esa especificación. Aquí nos habla de seres antropomorfos. Hay figuras de carácter humano, pero también están las de animales como el jaguar, como el águila o como la serpiente. ¿Ya? Bien, cerámica globular en forma de globo, ¿no? Tiene redondez. Monócroma, es un solo color. Asa estribo, destacan los huacos ceremoniales. Están hechos en alto relieve, ¿ya? Están hechos en alto relieve. Arquitectura monumental y religiosa. Plazas hundidas y pasajes subterráneos. Ahí está el templo de Chavín de Huántar. Escultura. Son considerados los mejores escultores del Perú antiguo, ¿ya? Es religiosa y lítica, es decir, su escultura está hecha en piedra. ¿Qué quiere decir hecha en piedra? Está esculpida en la piedra, porque hay también escultura de molde, que es la que se hace con arcilla. Ya, esta escultura, la técnica que va a predominar en los chavines, ya, es una escultura de una piedra. Bien. El templo también de la capital político-religiosa.
En los templos se observan cabezas clavas, lanzón, el obelisco, la estrella Raimundi o Estela Raimundi y las cabezas. La cultura es Paracas, la que le continúa. ¿Quién fue el descubridor de Chavín? Julio César Tello Rojas, Julio C. Tello, como le decimos comúnmente. Y Julio C. Tello también descubrirá Paracas, península de Paracas, Ica. Ahí se va a desarrollar en Ica, en la península de Paracas. Es una cultura costeña, ¿ya? Paracas es una cultura de costa. En economía tienen ustedes la agricultura, la primera, la básica. Para eso ellos han tenido que construir acueductos, porque Ica es una zona árida, una zona, vamos a decir, desértica, por no decirlo menos. Entonces, esta zona desértica necesitó incluso de ciertas obras de, básicamente, de represamiento de agua. En cambio, en la de Chavín, por ser de la sierra, aprovechaban las estaciones, sobre todo las estaciones lluviosas. Política y sociedad. También, al igual que Chavín, Paracas fue una jefatura teocrática. Predominan en esta etapa los estados teocráticos, ¿ya? Predominan en esta etapa los estados teocráticos. La religión, también al igual que con aditamentos que sobresalen en su cuerpo, ¿ya? Aditamentos que sobresalen en su cuerpo. Es decir, que tenían entre formas Paracas, donde prevalece la forma humana, pero con ciertos motivos mitológicos, sobre todo en ambos casos hay un predominio del culto y de pintura post-cocción. ¿Ya? ¿Y qué pasó de la post-cocción?